Estamos con Laura Escuela. Laura, creo, si no me equivoco, que viene del latín laurel, que tiene mucho que ver con lo de victoria. Éxito. Éxito, ¿no? Y escuela, pues claro, escola, el lugar donde se enseñaba una lección o algo así, ¿no? ¿Eso significa que la única manera de vencer es a través de la educación? Parece que sí, parece que sí. La verdad es que la educación es el único camino, ¿verdad? La educación y la cultura hacia el éxito y hacia el aprendizaje y hacia lo que nos haga mejores seres humanos en el planeta. Yo creo que es el camino, sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la lección más importante que has recibido de la literatura infantil y juvenil? ¿Qué has aprendido de la literatura infantil y juvenil? Qué buena pregunta. Yo creo que una lección grande que he aprendido de la literatura a nivel personal ha sido la vía de escape que supone y la vía de encuentro a la vez, ¿no? Una vía de escape a lo mejor de una realidad o de una situación que a lo mejor no te es favorable y una vía de encuentro hacia ti, ¿no? Que te hace descubrir lo que para ti es importante, lo que te hace empatizar, lo que te conecta, lo que te emociona, lo que te hace aprender. Entonces, eso a nivel personal. Y luego, a nivel profesional, creo que la literatura infantil me ha dado la lección de que las criaturas, los niños y las niñas, saben y merecen respeto, ¿no? ¿Sabes que es la pregunta que todo el mundo está deseando saber? ¿Cuál? Laura Escuela. ¿Por qué? No, es que es mi apellido real. ¿Es tu apellido real? Los Escuela vienen de La Gomera, del pueblo de Agulo, y dicen que durante la conquista, durante la repoblación de las islas, una familia italiana apellidada Ecoli se quedó en ese pueblo, en esa localidad, en Agulo, y con los años, con las décadas, con los siglos, supongo que habrá ido deviniendo en escuela. Eso parece, esa es una de las teorías que dicen. Entonces mi abuelo paterno era de Agulo, y si vas a Agulo en algún momento, en La Gomera, vas a encontrar la asesoría jurídica, escuela, el bar, escuela, la escuela, todo escuela. Qué bonito el apellido. Sí, es muy común en La Gomera. Mucha gente me pregunta si ese es mi nombre artístico y por qué, si es porque soy maestra, porque estudié para maestra, y yo digo, ¿pero quién se pondría escuela de nombre artístico? Digo, ¿Laura? No, Laura no. No, a mí me vino. Sí, mira, nos ha ocurrido, o me ha ocurrido una cosa, cuando empezamos a hacer estas entrevistas hace 2 años acerca de la literatura infantil y juvenil, yo pensaba que iba a servir para definirla. Ajá. Y con el tiempo me he dado cuenta que está sirviendo para todo lo contrario, para liberarla. Porque a veces la definición requiere que acotemos espacios. Y yo no sé si tú piensas que la literatura infantil no solo está hecha para niños y para niñas, o realmente la literatura infantil tiene un espacio en donde empieza y termina. ¿Tú cómo te sientes en estas definiciones? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Es complicado porque yo creo que lo primero es que la literatura es literatura, ¿no? Y que tiene unas características, tiene una calidad que se espera de ella. Bueno, la que es verdadera literatura tiene, ¿no? Esa calidad. Y esos orígenes, de hecho, en los orígenes la literatura infantil no existía. Se creaban cosas y los niños las acogían, las hacían propias, ¿no? Con los cuentos tradicionales, con las historias pasaba igual. Nadie contaba cuentos tradicionales a los niños, contaban cuentos. Y las criaturas escogían, se quedaban con lo que entendían o lo que les gustaba, y así también hicieron con la literatura escrita, se apropiaron de textos que a priori no eran para ellos o para ellas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pretender encasillar la literatura infantil o tener autores, autoras que escriben o ilustran solo para niños y se ponen a pensar en ese lector ideal, creo que eso acota y cercena bastante la creatividad, y que las obras más interesantes que hay, cuando entrevistas, o los autores, las autoras, cuando les entrevista a alguien y les escuchas, te das cuenta de que yo por lo menos los que más me gustan, los que más interesantes me parecen, son los que dicen, no, yo no pienso en ningún lector ideal, ni en sin niños, sin niñas, y de qué edad, sin nada. Yo cuento la historia que quiero contar de la manera que quiero contarla. Y si eso conecta y las mecánicas del funcionamiento de la historia, la forma en la que la diseñas y todo conecta con la infancia, pues mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que las editoriales, el mercado, todo está muy dirigido a niños, de 3 a 6. Este tema, porque les gusta esto, tienen estas características.
como si eso pasara con el adulto o con la persona adulta, ¿no? No, esto va dirigido a hombres que tengan entre 20 y 30 años, a los que les gusta, a todos les gusta lo mismo. No, pero está pasando, ¿no? Entonces, Quizás al revés, quizás adultos apropiándose de una literatura infantil porque se sienten cómodos, porque encuentran la historia que están buscando. claro, claro. Yo conozco a personas adultas que han leído Momo con 40 años y se han quedado fascinados y se ha convertido a lo mejor Momo en su historia favorita o la historia interminable, no sé, me dio por ende ahora, pero es cierto, es verdad, no tienes por qué ser solo un niño para disfrutar de las historias que están dirigidas a la infancia. Yo creo que la literatura infantil, si es buena, es universal y vale para todas las edades. Tienes formación docente, eres maestra de educación infantil, si no me equivoco, y además tienes una licenciatura en psicopedagogía. ¿Eso te da una mirada diferente de la literatura infantil? ¿Te la ha ampliado? Es que primero fue la formación en educación y por ahí empezó, por ahí como de forma paralela, no primero, pero sí que paralelamente arrancó la formación o la percepción en torno a la literatura infantil y juvenil. Entonces he ejercido muy poco y como todo quedó, bueno, he ejercido técnicamente nada, ¿no? Entonces ha funcionado para darme un paraguas de conocimiento, de pedagogías y demás, pero a nivel de literatura infantil no ha influido mucho. Me ha influido sí a la hora de conocer cómo funciona un poco mejor el sistema educativo. Trabajo mucho en las aulas, trabajando, contando o con proyectos culturales, pedagógicos en el aula. Y claro, a mí me ayuda saber cómo funciona el trabajo de las maestras para yo adaptarme y ajustarme a lo que ellas hacen. Pero en general no, yo creo que no ha afectado tanto la formación en educación en mis percepciones sobre literatura infantil. De hecho, cuando doy formaciones a maestras, todo el rato estoy insistiendo mucho en que tengamos cuidado con la labor pedagógica o pedagogizante o moralista, ¿no? de la literatura, esa parcela utilitaria a la que las maestras y las madres suelen tender cuando hablan de los libros o de la literatura, porque están muy preocupadas de que sirva, ¿no? Y yo siempre meto mucha caña, siendo maestra, sabiendo lo que hay, que todo es importante, porque todo es pedagogizante al final, ¿no? Y estamos educando y todo educa. Sí que siempre me preocupa. No se olviden de que la literatura es placer, de que debe gustar, de que tiene que gustarnos a nosotras, de que... Entonces, claro, casi que hago una labor contraria a la que tiene que ver con la educación. Por eso te hacía la pregunta. Sí, ¿no? Sí. Ya me tenía... Te tenía ganas. ¿Y qué papel juega la poesía en todo eso? Del placer literario. Porque yo sé que la poesía para ti ha jugado un papel muy importante, la utilizas. No solo es un recurso, sino es una manera de mirar el mundo que te rodea. Es justo, Daniel, justo. Para mí la poesía es una forma de mirar. Para mí la poesía es una forma de vivir, es una forma de ver. Y de hecho me fascina la habilidad poética que tiene la infancia, ¿no? Esa gente de 4 años que suelta unos poemas por la boca con solo hacer un comentario o una observación. Mami, mira el aire, mira el aire de colores, cómo se mueve. Una niña de 4 años refiriéndose a las banderillas de la fiesta, sí, moviéndose en el aire por el viento. Mira el aire de colores. O el mar está bailando solo. Esa misma niña, es que era una poeta con 4 años, una maravilla. El mar está bailando solo porque se movía con las olas. Ellos vienen impregnados de una poética sin saberlo, que si nosotras tenemos los ojos abiertos podemos disfrutarla un montón. Y toda la parte que tiene que ver con la literatura y la poesía para mí es como... está muy unida. Primero porque trabajo mucho con bebés y desde la primerísima infancia, de hecho antes de que vengan al mundo, todos los ritmos, los cantos, las cancioncillas, las nanas, las retahílas, los juegos de mano, todo eso está impregnado de un ritmo poético que ha sobrevivido generación tras generación hasta mantenerse hoy y que como que es inherente, ¿no?, al desarrollo humano, ¿no?, desde bebés. Entonces, claro, intentar no perderlo cuando vamos haciéndonos mayores, no perder ese juego, claro, esa belleza, esa capacidad de ver, ese extrañamiento. Es que la poesía trae tantas cosas que no soy capaz de responderte una sola. Es que quería hacerte la reflexión porque me doy cuenta que, por ejemplo, en educación infantil, vamos a decir la palabra, no sé si el término es adecuado, vamos a decir que los docentes utilizamos la poesía, sí, para muchos recursos, pero a medida que van los alumnos
aumentando en sus cursos, que van creciendo, Se va cortando. la poesía va desapareciendo. Es como si los maestros, las maestras tuviésemos miedo de utilizar la poesía. ¿Tú tienes esa percepción? Totalmente. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué tenemos miedo de ser poetas en el aula? Hay miedo, hay algún miedo, no lo sé. ¿Cuál es el miedo que tiene el sistema educativo a crear criaturas que piensen por sí mismas, que disfruten de la belleza, que piensen de otras maneras? Porque al final pasa lo mismo con todo. Pasa con la poesía, pero también pasa con los cuentos. Las narraciones no llegan a los adolescentes. No llegan, nos llaman para contar cuentos donde en infantil y en primaria con suerte llegas a sexto. Sí. Imagínate, en secundaria tiene que ser por un programa concreto que el profesorado, el área de lengua, por la competencia comunicativa, puedes meter algo para... Pero cuesta muchísimo. Y a bachillerato, con la EBAU o con estas cosas de los exámenes que la universidad, ya olvídate. Entonces, a menos que vayas, que seas de letras, las historias, los poemas, todas estas cosas se pierden. Tienen que llegar por otros lugares, ¿no? Por eso estos papeles, los papeles de las bibliotecas, los papeles de todas las actividades culturales que puedan llegar, son buenos, ¿no? Y necesarios. Sí, porque compensan de alguna manera Sí. aquello que falta. Sí. Que falta en el ámbito escolar y que Exacto. con lo rico que es la poesía, no sé, con lo divertida. Y ahora que hay, el otro día me contaban que en el Sausal habían creado un festival de repentismo y los adolescentes estaban haciendo piques de rap improvisado, ¿no? Pues repentismo, sí. Pero con música, cada viernes iban saliendo por parejas, se iban picando, estaban haciendo un concurso, estaban intentando que había empezado un instituto, pero querían que vinieran más. Y para mí eso fue como un fogonazo de esperanza, decir, madre mía, qué bien, qué bien, qué bien, porque al final eso les acerca a la lectura, les acerca a la poesía, les hace disfrutar con la lengua, les abre un mundo, es otra cosa, ¿no? Si no me equivoco, has nombrado la palabra música 3 veces en ¿Sí? el tiempito que llevamos hablando. ¿Yo? Sí, Música. tú. Entonces, a ver qué relación hay entre la música y la literatura infantil y juvenil, o la literatura en general. Pero ¿qué relación hay? Yo creo que la música es un lenguaje tan universal que puede impregnar cualquier otra cosa. La cocina, la literatura, la imagen, absolutamente todo. La música, todo es música, siempre está ahí, ¿no? Para mí con la literatura, pues la verdad es que por la experiencia que yo he tenido, yo tocaba el piano cuando era pequeña, a los 9 años empecé, y luego ya mayor, cuando empecé a contar cuentos, me di cuenta de que había empezado a coleccionar instrumentos de pequeña percusión y comencé con unas campanas, que son como mis campanas clásicas, siempre salen en todas mis cosas, unas campanas que se percuten por arriba y tienen cada una de las notas musicales, y yo comencé a llevarlas a las sesiones de cuentos por introducir, por hacer un espacio musical entre a lo mejor un cuento y otro, o para dentro de un cuento a lo mejor yo quería meter una melodía, pues una nana, o una melodía cualquiera que pegaba dentro de esas 8 notas, pues paraba el cuento, tocaba. Entonces comencé a introducir la música en las historias y claro, desde mi experiencia, desde siempre, trabajar con infantil, que es mi especialidad, siempre se me ha dado muy bien, de infantil de 3 a 6 y luego ya de 0 a 6, yo notaba que había una conexión brutal de los niños y las niñas con la música. Cuando cantaba o cuando tocaba algo, de repente a las personas que les costaba más atender, ya sabes que la atención sostenida de infantil tiene sus límites, ¿no? De repente los tenías a todos. Y me pasa con las sesiones con bebés también, ¿no? Que empiezas a hablar y ya empiezan ¿no? Tocas o cantas y ya están, de nuevo, ¿no? Entonces, claro, entre que es un lenguaje universal que funciona para atraerles, para llamarles la atención y que toda educación musical es poca con el tiempo, ¿no? con el mundo en el que estamos, pues yo creo que van como yo quiero llevarlas muy unidas, ¿no? Mira, y el secreto ese de las sesiones para niños, para bebés, Sí. ¿a quién le cuentas? ¿A los bebés o a los padres? Yo siempre, Cuéntanos la verdad. Siempre les hago la pregunta, siempre les digo, en los bebecuentos, al principio de la sesión les digo, ¿los cuentos para bebés para quién son? ¿Para los bebés o para los papás? Y ya los que me conocen me dicen, para todas, para todas. Digo, eso, para todas. Yo el otro día daba una formación a gente que quería empezar a contar a bebés y yo les decía, yo cuento a los papás mirando a los bebés.
Entonces, les cuentas realmente a los padres, les estás contando un poco todo, pero estás contando a los bebés también, o sea, les estás mirando a ellos. Ellos para mí tienen toda mi atención plena, porque a quienes yo estoy escuchando todo el rato es a ellos, a ellas, porque son como manejar plutonio, hay cualquier pequeño desajuste puede generar de pronto una tensión que acaba en llanto y tal, entonces pues vas respirando, los vas viendo, entonces les atiendo mucho. Pero lo que viene siendo el contenido general de la sesión normalmente está dirigido a las familias, porque lo que uno quiere es que continúen ese trabajo que tú has comenzado en sus casas, que la canción que estás cantando, el juego que estás cantando, el ritmo que estás haciendo, el libro que estás mostrando, primero que lo conozcan y luego que continúen en casa, ¿no? Que luego hagan como me pasa. Es que se convirtió en el libro favorito del bebé y aquella canción que pusiste, claro, es que no para y está todo el día y noche con la canción y el libro lo lleva a todos lados. Digo, pues ya está el trabajo hecho, ¿no? En tu web hay una frase, hay una diferencia que haces que me pareció muy interesante, muy linda. Bueno, hay muchas frases que me gustaron, ¿no? Básicamente la entrevista está basada... ¿En mi web? Sí, sí, porque ponía frases que conectaban mucho también con lo que uno siente en la literatura. Me sentí muy cercano. Hablabas de la literatura oral y de la literatura escrita. Los niños, las niñas acceden primero a la literatura oral porque el código escrito viene después y es más complejo. Aparte de que nuestro cerebro está preparado para escuchar, claro, pero hay que prepararle para escribir y para leer. Son códigos diferentes. Pero yo creo que ambas literaturas están relacionadas. En cambio, ¿tú crees que se le da la suficiente importancia que tiene a esa literatura oral? Para nada, para nada. Se abandona muy pronto. Totalmente. Yo tengo la impresión de que se abandona muy pronto. Igual que lo que comentábamos de la poesía y, de los cuentos, por ejemplo, al menos eso está dentro del sistema educativo, está dentro de los libros o de los programas de una forma un poco más fija, ¿no? Es más evaluable, digamos. Pero toda la parte oral también está incluida, tienen que evaluarla, pero la forma en la que lo tienen que hacer, los programas que tienen que hacer, la formación que el profesorado tiene sobre educación en la oralidad y sobre la oralidad propia, es muy deficiente. De hecho, cuando hago alguna formación sobre narrar en el aula y lo importante que puede ser que nosotras contemos un cuento a nuestras niñas para que ellas los cuenten a su vez, ¿no? Y que nosotros nos aprovechemos las estrategias que nos da la narración de un cuento, el aprender a narrar un cuento, como estructurarlo, por ejemplo, ¿no? Para que luego las criaturas lo hagan. Y a partir de ahí tú puedas trabajar esto, aquello, pero sobre todo que oralicen, ¿no? Que no sea solo con cosas de memoria, sino un cuento, una historia, una anécdota, un chiste, lo que sea. Notas que hay muchas dificultades, que los propios maestros, las propias maestras, bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí. La formación es ¿Y cómo se muy conectan precaria. esas dos literaturas? Yo las conecto a través de la narración siempre. Me parece que el hecho de la promoción a la escucha y la promoción a la lectura, que son dos de las patas de mi trabajo, tienen esa relación que se une mucho en los libros, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando con los libros álbum, me parece que tienes como una unión muy interesante entre la oralidad y la literatura escrita, porque el lenguaje icónico, el lenguaje visual, lo que están viendo, más lo que tú estás contando, la relación que se está generando entre lo que tú dices y lo que ellos están viendo, cuando el álbum es de estos que la imagen es muy narrativa y cuenta todo lo contrario de lo que tú estás diciendo, y ellos dicen, pero espérate, luego ellos van a coger ese libro, que tú has empezado por la oralidad, pero después va a llegar el interés real de decir, pero vamos, ¿y qué estaba aquí escrito? Entonces contarles, hablarles, mostrarles dónde están los libros, recordar poemas, aprender juegos, retahílas, trabalenguas, cosas de memoria, canciones, todo eso va a ayudar a conectar una cosa con la otra, porque de la oralidad al final vamos a terminar todos leyendo. Bueno, esperemos, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de las palabras que elegimos cuando narramos, cuando escribimos. Sí. Las palabras son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué le das tanta importancia a todo el mundo emocional que surge de las palabras que utilizas? ¿Por qué en la literatura eso es tan importante? Yo creo que elegir hace que descartes, ¿no? Y mientras elegimos una palabra estamos descartando otras muchas. Y las palabras son armas muy poderosas.
Y también son pues, armas, suena como agresivo, pero también son armas curativas, armas de poder que tenemos para todos los niveles, buenos y malos. Y poner nombre a las cosas adecuadamente, con el nombre que tienen, disfrutar del sonido de las palabras, aparte de lo que están contando, jugar con el tono, con el ritmo, con lo que evocan. Son tantas los universos que elegir buenas palabras puede traer, que yo creo que es muy importante darle la importancia que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que nombrar, yo siempre lo digo, que a los bebés a mí me gusta aprenderme, o a los niños y las niñas que tengo, aunque los vaya a ver poquito, si yo puedo intento aprenderme sus nombres, porque nombrarles es darles un lugar en el mundo, ¿no? Es decir, tú, Daniel, estás aquí ahora y yo te recibo y te escucho y estás presente y yo te voy a regalar estas palabras que he seleccionado y que van a ir contigo, con tu nombre también, ¿no? Y yo creo que si trabajamos escribiendo o contando o leyendo y no nos preocupamos de las palabras que elegimos, no lo estamos haciendo bien. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Mira, escribiste, creo que la narración oral como transmisión cultural, como definición de identidad. ¿Existe una narración oral canaria con una identidad propia? Por eso de la transmisión cultural. Sí, yo creo que existe una narración oral de todos los lugares y la nuestra, yo no creo que sea una narración oral propia de Canarias, como si Canarias fuera un lugar cerrado del mundo que no se comunica con ninguna otra cultura. Sino todo lo contrario. Creo que nuestra narración oral está hecha del patrimonio de lo que somos, y el patrimonio de lo que somos es lo que fuimos hace 7 siglos, hace 5, hace 4, hace 2, lo que estamos siendo ahora, lo que fueron nuestros abuelos y lo que es todo, ¿no? Entonces, yo el creo lenguaje, sí. la manera de hablar. Sí, sí. La manera todo, de expresar, ¿no? Todo. El que tú dijeras, tú eres canarión porque mira el 2, como lo dice. Los dos, digo, claro, esto es patrimonio. Claro, eso, ¿no? Esto es cultura, esto es identidad, es narración oral, claro. Lo que pasa es que la narración oral normalmente la entendemos como ese conjunto de historias que definen un poco, bueno, la narración oral como arte es como eso, el arte de narrar historias. Entonces, si yo me pongo ahora a narrar historias de Canarias, pues habría que ver, porque pueden ser desde las historias de vida de los abuelos del norte de la isla de Tenerife. Eso puede ser narración oral, o desde la leyenda de Garen Jonay recogida por, o escrita por, o adaptada por, ¿no? Entonces, claro, hay tanto que contar y tan variado, que es una pregunta complicada. Yo creo que sí, que existen tanto en cuanto existen en todos lados, y que está caracterizada por eso. Pero después tiene como un lenguaje común. Yo recuerdo una vez contando en Barcelona, claro, yo contando con mi canario, y los chiquillos me respondían en juego, en catalán, y fue precioso, ¿no? Qué bonito. Y en ese momento digo, que la narración Universal. tiene algo que, además de ser particular de cada lugar, sí. tiene algo universal que hace Totalmente, que pueda... Totalmente. ¿no? Que pueda... De hecho, el hecho de que los cuentos hayan viajado tanto de un lugar a otro y que una versión de un cuento japonés esté también Sí. en Argentina, tú dices, vaya, cómo viaja, y qué maravilla que cada cultura haga propio el cuento, añadiéndole los animales o los seres o los sucesos que suelen tener que ver con esa cultura, ¿no? Entonces, claro, ya una vez entras en el juego, Pues, es un diálogo, ¿no? dice, desde muy pronto la poesía me abrió el sendero. Bueno, no lo dice yo, lo dice Laura. El teatro me puso en pie, la música impuso el ritmo, y hoy los cuentos son los pasos y destinos. Qué bonita. ¿Verdad? Mira la web, qué bonita. Sí, claro. Y entonces, ¿el futuro son los cuentos? No lo sé. De la No literatura sé. son los cuentos. Ahora Fíjate, en un mismo- mundo tan digital, tan rápido, el cuento siempre necesita espacio, necesita reposo, necesita escucharse, necesita tiempo. Sí, todo lo que acabas de nombrar, la poesía, el teatro, la música y los cuentos, los cuatro elementos, necesitan continuar en el futuro, en el mío y en el de yo creo, todas las criaturas, porque necesitamos el arte, necesitamos la cultura, necesitamos sentirnos parte de un lugar y tener herramientas para poder expresarlo y disfrutar todo lo que podamos. Pero bueno, yo creo que sí, que el cuento, independientemente de lo digital y de cómo, porque al final, con lo digital, ¿qué nos pasa?
Al final estamos usándolo como herramienta. Llevamos 20 años con miedo de que los niños y las niñas iban a dejar el libro digital, iba a dejar que el de papel se perdiera, ya no se iban a imprimir más libros, y está habiendo un boom de literatura infantil, por ejemplo, que se están publicando no sé cuántas editoriales, no sé cuántos libros al año. Entonces lo digital es un apoyo, pero yo creo que mientras haya palabras, arte y cultura, el futuro está garantizado. Como tenemos que ir terminando, porque podríamos estar hablando mucho tiempo, pero nos gustaría que te escucharan, ¿no? Tenemos que hacer práctica la entrevista, el encuentro este. Me gustaría terminar con varias cuestiones así. ¿Qué le pide a un libro de literatura infantil y juvenil? Respeto. Yo les pido respeto, mucho respeto. Primero, que no consideren al lector como si fuera bobo, como si no supiera, como si hubiera que explicarles las cosas. Le pido que si tiene imagen y texto y está considerado un álbum, o la imagen ocupa mucho espacio, que no repita ni sea verborreica ni el texto ni la imagen, que se complementen, que se apoyen, que se contradigan, que jueguen, que sean inteligentes. Yo le pido al libro que sea inteligente y que considere al lector, a la lectora, inteligente también. Normalmente le pido humor también, porque me da mucho juego. También le pido juego a veces. No sé, ¿esto es un único libro o puedo pedir mucho? Mucho. Vale. Le pido calidad estética y calidad literaria, pero bueno, eso dentro de la parte de inteligente y de que trabaje bien el completo, también. También le pido que se atreva con temas difíciles, que se aleje de lo que ya está publicado 1000 veces y de las modas, que estamos cansadas de la educación emocional, que queremos libros de verdad en los que pasen cosas, que queremos que pasen cosas, que haya temas duros, que no tengamos miedo a hablar de ellos, que están ahí fuera, y que los libros no son un dulcito que le ponemos al niño con todas las soluciones del mundo para que lo lea y ya no se preocupe por nada, mientras luego va a estar escuchando el telediario o jugando al videojuego violento o escuchando a los padres hablar, a las madres, ¿no? Le pido muchas cosas, Daniel, es que esta pregunta... No, porque por eso era necesario tener esta conversación, ¿no? Sí, ¿no? Y cuando hablamos también, esta es la penúltima, después queda una y acabamos. Cuando hablamos muchas veces con ilustradores, con narradores, con escritores, nos comentan la dificultad en Canarias de que la cultura se mueva con fluidez. Sí. El hecho de ser un territorio fragmentado, porque somos islas, de ser un archipiélago, pues aunque las comunicaciones, incluso las redes, han hecho que estemos más conectados, que nos conozcamos, que podamos encontrarnos, pues sigue siendo a veces un hándicap para poder mover nuestra obra, nuestra manera de interpretar nuestros libros. ¿Tú esto cómo lo vives? Porque tú eres en el ámbito de la narración oral, voy a decir que eres de las personas más internacionales que tenemos, entendiendo todo lo que ocurre fuera de Canarias como internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú esa relación con el resto de islas, con ese territorio fragmentado, ya que tú tienes esa posibilidad de narrar en un territorio, por ejemplo, peninsular o en otros lugares, ¿no? Yo la verdad es que no he notado muy gravemente esta situación, que sí he escuchado más a otros compañeros de otros tipos de artes, ¿no? Por ejemplo, teatro es mucho más complicado de mover que narración oral. Yo en narración oral me puedo ir yo sola con una maleta o yo sola, ¿no? Según lo que vaya a hacer. Mover la obra de un ilustrador requiere otro tipo de herramientas, la obra de un escritor o una escritora también. Mi trabajo... Yo he tenido la oportunidad de trabajar desde hace muchos años y de moverme en redes desde el principio, de que me gustara, de poner... Entonces, desde el principio, yo creo que la gente también ha funcionado, me ha conocido por aquí, me llaman por allá, me han visto en este sitio, pues también me llaman al otro, luego si ha funcionado bien o les he gustado, pues me vuelven a llamar. Y desde el principio yo he vivido con mucha naturalidad moverme entre islas y moverme en la península. Es verdad que no mucha gente lo hace, pero también requiere una logística familiar que te lo permita. Y yo no tengo chiquillos, no tengo problemas por moverme. Entonces, claro, si tengo que irme a Perú una semana a contar, yo me voy a Perú tan feliz. Y si tengo que hacer una formación en la península, la hago. Y eso también hace que generes vínculos. Y en esta profesión los vínculos están relacionados con las personas que contratan, las personas que programan narración oral. ¿Que quiénes son? La mayoría, compañeros, compañeras
de narración, de gente que cuenta también, que programan, y también personas que se dedican al mundo de la cultura. Pues si tú vas a un lugar y alguien que programa cuentos le habla de ti porque vienes de Canarias y que, ay, sí, vamos a hacer un festival que tenga que ver con el Atlántico, pues vamos a traer a esta persona, a otra persona, vas allí, vas a la Atlántica, que está en Galicia, y después de contar en la Atlántica te ve un compañero que programa en Alicante. Y al final, al año siguiente, estás en Alicante. Esto es lo que me ha pasado a mí un poco. Entonces, entre eso y que yo no tengo pereza para viajar y para moverme, yo no he notado esa fragmentación del territorio. Y entre islas a mí me parece una delicia trabajar, porque estamos Vinter o la compañía que sea, o los barcos, ahí estamos felices moviéndonos de un lado a otro. Es cansado por las horas, a lo mejor, pero cuando hablas con compañeros peninsulares que trabajan, Daniel, levantándose a las 8 para ir a contar a 4 horas de distancia, para contar y luego volver, o sea, están 8 horas conduciendo para ir a hacer una sesión. Yo digo, pero bueno, yo en 4 horas he ido a la península, he contado y he vuelto también, ¿entiendes? Entonces hay una barrera muchas veces muy psicológica y que no están mejor en la península las personas que trabajan. Yo me siento comparada con algunos compañeros peninsulares, yo estoy en la gloria, vivo como una reina, vamos. Y gasto muy poco en gasolina comparada con ellos. Entonces, pues, bueno. Sí. Y para terminar, nos gustaría saber qué leías de pequeña, de más pequeña. De más pequeña, no ahora. ¿Qué leías? Pues mira... Cuéntanos un libro que te gustara, algo que te llamara la atención, que te marcara. Hubo un libro que me regaló mi tía cuando yo tenía 8 años, que era una recopilación de poesía de Antonio Machado. Y antes de ahí, antes de los 8, yo no tuve la suerte de tener acceso a bibliotecas públicas, sino a la biblioteca escolar. Entonces, yo antes de los 8 tuve pocos libros. Mis padres me compraban algunos, pero no era esto de tener muchísimos. Tenía, pero infantiles así para mí, pues uno, pero releía mucho los que tenía. Y tenía una colección de cuentos del mundo, unos libros que están, vamos, rotísimos, no los he tirado, pero están unas ediciones horrendas. Pero esos cuentos me los leía una y otra vez. Y cuando conecté con Antonio Machado ya con 8 años, que fue el primer libro de poesía que tuve mío, yo creo que ahí me abrió el mundo, me cambió la percepción. Y ya con 10, 11, empecé a coger los libros de la biblioteca de aula. Cada niña llevaba al colegio un libro y formaba parte de la biblioteca de aula. Entonces yo podía leerme en un curso las 30 libros, los 30 de las 30 niñas que había. Eso a mí me salvó la vida. Yo al no tener acceso a biblioteca pública, porque donde vivía no había cerca y mis padres tampoco tenían esa costumbre, ¿no? Eso fue lo que me salvó y tal. Y yo creo que Antonio Machado de poesía, cuentos del mundo, que ahora ni te sé decir la editorial ni nada, y luego ya de adolescente ya me enganché con María Gripe, con los escarabajos vuelan al atardecer, que fue mi libro favorito. Me lo leí con 11, me lo leí con 13, me lo leí con 15. Había como varios niños con diferentes edades en el libro y yo me lo leí con cada edad, como creciendo con el libro, ¿no? Me fascinó Momo, me enamoró Momo a mí. Y sí, yo creo que esos más o menos son como lo básico. ¿Tu referencia? Sí, iniciales sí. Y luego mi madre, que cantaba cantautores, les gustaban mucho los cantautores y me ponía a Paco Ibáñez o a Miguel Hernández cantado por Serrat, el disco de... Sí. Madre mía. Yo entre eso y que a ella le gustaba recitar poesía, la que se sabía de memoria me la contaba, pues eso también desde la oralidad o desde la música. ¿Ves? Al final está todo conectado. Pues me llegó. Bueno. Pues ojalá que en ese futuro, en esos pasos y en ese destino, volvamos a encontrarnos. Seguro, vamos. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Daniel.